Vamos a continuar con el estudio de Hebreos capítulo 12, así que les ruego a todos buscar Hebreos y vamos a estar allí en el capítulo 12. Estamos viendo el tema de la disciplina del amor o la disciplina de la fe o la disciplina del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en el versículo 9. Vamos a estar en el verso 9. Dice el apóstol o el autor de la carta que además, o por otra parte, como dice en otras versiones, además tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese será el texto en el cual vamos a estar meditando y tocaremos algo del verso 10, así que vamos a hacer la lectura del verso 10. Y aquellos, refiriéndose a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que hoy vamos a estar meditando en este versículo 9. Quiero hacer una pequeña introducción. Hermanos, el apóstol Pablo, allá en Hechos 20, cuando llama a los ancianos de la iglesia, instruyó a los pastores respecto a la responsabilidad que tenemos de predicar todas las escrituras, sin dejar de lado ningún tema. El apóstol Pablo en Hechos 20:20 y el verso 27 dijo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Dice Pablo que nada que fuese útil. Luego Pablo en 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura es ¿qué? Útil. Eso significa que el apóstol Pablo enseñaba todas las escrituras y todos los temas. El apóstol Pablo se esforzó por predicar el evangelio, todo lo que contiene el evangelio. Tanto aquello que nos parece positivo como aquello que nos parece negativo. El apóstol Pablo no se inclinó a predicar solo lo que es agradable al hombre, porque él dijo en 2 Corintios 4:2 que esto es adulterar la palabra de Dios. De manera que en obediencia a este mandato, los pastores de esta iglesia predicamos muchas consolaciones, pero a la misma vez muchas exhortaciones, porque es lo que la Biblia tiene. En este capítulo 12 nos encontramos estudiando un tema que, aunque al principio parece ser negativo o no muy agradable, nada consolador, al final este tema, si lo comprendemos bien y el Espíritu lo aplica a nuestras vidas, producirá frutos abundantes de gozo y tranquilidad. Miren, es posible que en este momento nos encontremos en la cima de la felicidad, que todo sea prosperidad y tranquilidad, que estemos gozando y disfrutando de buena salud, pero un día, y téngalo por cierto, un día la mano hiriente del dolor tocará su puerta. Y cuando estemos pasando por el valle de la aflicción,
todo lo que estamos aprendiendo en este capítulo 12 de la disciplina del Señor se convertirá en una fuente de fortaleza y consuelo que nos ayudará a soportar con paciencia la adversidad y nos ayudará a salir victoriosos de la misma. Así que vamos a continuar. Sé que estoy demorándome posiblemente un poco más de lo que algunos esperaban sobre este tema, pero como he dicho en ocasiones pasadas, este es un tema del cual poco se enseña hoy. Y yo sé que aquí hay muchas personas que ya son cristianos de hace tiempo, pero es muy posible que poco hayan escuchado sobre este tema. Entonces estoy haciendo un estudio muy minucioso sobre el tema, no porque sea lo más importante que la Biblia tiene, pero sí porque es importante, sí porque es útil y conocemos muy poco sobre él. Yo mismo, al preparar los estudios, estoy recibiendo una profunda edificación sobre cosas que desconocía. Así que vamos a continuar hoy estudiando el tema de la disciplina del Señor. En la sesión pasada dijimos que la efectividad de la disciplina del Señor sobre nosotros está en conexión estrecha con la actitud que uno tenga frente a la disciplina. Ya hemos visto, ya el autor nos ha dicho que las pruebas, que la disciplina no debe ser ¿qué? No debe ser despreciada, no debe causar desmayo. En la sesión pasada aprendimos que la disciplina debe ser soportada. Y hoy vamos a estar viendo que la disciplina del Señor debe ser recibida con obediencia. La disciplina del Señor debe ser recibida con sometimiento, porque el resultado de la disciplina es vida. El resultado de la disciplina nunca es muerte, nunca es destrucción. El resultado de la disciplina siempre es vida. Y Dios está interesado en que nosotros disfrutemos de mucha vida. Eso fue lo que dijo Cristo. Él dijo que Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. La disciplina del Señor forma parte de ese proceso para que tengamos y disfrutemos de una vida abundante. Cristo dijo en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida. Él vino para darnos vida y Dios está comprometido con nosotros en darnos vida. Y esa vida Dios nos la da a través de Cristo usando la santificación y en este caso la disciplina. Leamos nuevamente el verso 9, que es en el cual vamos a estar meditando hoy. Dice nuestro autor: además, o como dice en nuestra versión, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice Arthur Pink, lo consulté, bueno, lo estoy consultando frecuentemente, que la palabra con la que empieza el autor el verso 9 debiera causarnos cierta vergüenza, o más bien debiera causarnos humillación. Yo creo que lo que él ha dicho hasta aquí y lo que hemos dicho sobre la disciplina del Señor es bastante. Debiera ser ya suficiente para que entendiéramos bien este tema. Pero el autor, conociendo nuestra natural incapacidad para entender estos temas que no son agradables a nuestra mente hedonista, él nos dice: mire, ustedes aún no están, no han podido entender bien la lección que le estoy dando. El autor lo que nos dice: yo estoy convencido
de que ustedes todavía no han entendido bien esto y por lo tanto, aunque ya he abundado en el tema, les voy a dar otra razón más para que entiendan este tema de la disciplina del Señor. Lo que Él nos dice es, todavía ustedes no han aprendido bien la lección. Son tardos para aprender, porque en sus mentes todavía son débiles y hay rebeldía. Así que lo que vamos a encontrar aquí es una razón más que nos da Él para que entendamos la importancia de la disciplina del Señor. ¿Y qué es lo que Él hace aquí? ¿Cuál es ese argumento adicional? Bueno, Él hace una comparación entre la disciplina que ejercen los padres terrenos y la disciplina del Padre Celestial. La reacción de los hijos terrenos y la reacción de los hijos espirituales. Así que Él dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Obviamente aquí el autor está presuponiendo que es un hecho universal que los padres disciplinan a los hijos. Así que él toma aquí como modelo de comparación a los padres que conservan ese sentido natural de amar a sus hijos. Ya hemos visto, y la Biblia ha abundado en textos que nos muestran que el buen padre, el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Dios mismo nos ha exhortado por medio de la palabra que los padres deben disciplinar a sus hijos porque esa es una muestra de amor. Ya hemos visto que es una muestra de desamor cuando un padre no es consistente en una disciplina. Es una muestra de maldad cuando un padre no disciplina de manera consistente a sus hijos. Así que aquí el autor toma en cuenta a padres que asumen su responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Y ahora, no significa esto que todos los padres son consistentes en la disciplina. Hay padres que son descuidados, hay padres que son irresponsables, hay padres que no aman a sus hijos y esos se dejan ver en que nunca los disciplinan o al menos no hay una disciplina consistente. Y ahora, dice el autor, y los venerábamos. Bueno, él se pone aquí como un hijo que respondía o reaccionaba con veneración hacia sus padres cuando los disciplinaba. Así que él nos deja ver que también es un hecho universal que los hijos honran a sus padres a pesar de que la disciplina sea dolorosa. Es más, se ha comprobado que cuando los padres son consistentes en disciplinar a su hijo, cuando estos crecen, estos hijos son muy agradecidos con sus padres porque no tendrán que sufrir tanto cuando ya estén fuera de casa porque ya ellos han sido disciplinados. También se ha comprobado que un hijo cuando su padre no lo disciplina y él crece a sus anchas, haciendo lo que él quiera y acostumbrado a que le den lo que él quiera, cuando este hijo crezca, él va a estar resentido contra sus padres, porque sus luchas tendrán que ser más grandes, incluso cuando viene a la fe. Cuando viene a la fe, sus luchas en el proceso de santificación van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque sus desalmados padres, amantes de sí mismos y descuidados, no los amaron disciplinándolos. En el pueblo de Israel, la mayoría de los hijos honraban y veneraban a sus padres, en especial cuando eran disciplinados. La disciplina, aunque aparentemente produce en el hijo una reacción adversa hacia el padre, el fruto duradero que producirá será de veneración y respeto. Incluso la santa ley del Señor era bastante drástica con aquellos hijos que a pesar de la disciplina de sus padres eran desobedientes. El autor dice que lo natural es que los hijos en todo el mundo
honren, veneren, o sea, obedezcan a sus padres cuando son disciplinados. Pero en el mundo también hay hijos que son díscolos, que son rebeldes. Y la ley era bastante dura con un hijo cuando, a pesar de que su padre lo disciplinaba, se mantenía en desobediencia. Quiero hacer esta lectura y espero que los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, los que todavía están bajo la autoridad de sus padres, lo lean y presten atención. Deuteronomio 21, versos 18 al 21. Deuteronomio 21, versos 18 al 21. Escuchen bien, hijos que están aquí. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y los padres dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta es una instrucción que Dios da muy drástica, especialmente porque por este afecto natural que los padres tienen hacia los hijos, nos vemos en la tentación de pasar por alto sus desobediencias. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que la desobediencia es pecado, pero la desobediencia que persiste, a pesar de que el padre disciplina y castiga a su hijo, es el equivalente a violar de una manera flagrante la ley de Dios. Y todo aquel que violaba la ley de Dios de esa forma, la condena que la Biblia le daba era la muerte. Y ahora, hoy no hacemos eso, pero Dios sí lo hace. Y el libro de Proverbios está lleno de principios que nos dejan ver que el resultado de obedecer es la vida, el resultado de la desobediencia es la muerte. Hijos que están aquí, no olviden este principio. Si ustedes honran a sus padres obedeciéndole, entonces vivirán. Si hacen lo contrario y actúan conforme a lo que a ustedes les parece lo mejor, contrariando las instrucciones de su padre, el resultado para ustedes será la muerte. Hijos que están aquí, no olviden lo que dice el quinto mandamiento de la ley del Señor, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. El resultado de obedecer a los padres es vida. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el resultado de la desobediencia es muerte. Y lo que el autor lo que pretende decirnos es: de manera que si en el plano terreno lo natural es que los pequeños honren y obedezcan a sus padres a causa de la disciplina a la que son sometidos, aunque en ocasiones la disciplina puede ser desproporcionada o errónea, dice el autor, a pesar de que ustedes veneraban a sus padres, aunque su disciplina no era perfecta, cuánto más los creyentes deben honrar, someterse y obedecer a Dios, que nos disciplina de una manera justa.
sabia, recta y debidamente proporcionada. Este es el argumento que él desarrolla en este texto y es de lo que vamos a estar hablando en este día. Dios está haciendo con nosotros algo parecido a lo que el Padre hace con su pequeño bebé. Miren, un niño de 1 año o de 2 años o de 3 años, por lo general sus ocupaciones diarias son estar en su alcoba llena de juguetes jugando. Esa es la vida de un niño a 1 año, 2 años, 3 años. Hasta que llega el terrible día en el cual se le saca de su comodidad y se le lleva de una manera cruel a su primer día de clases en el jardín. Y ahora, si pudiéramos meternos en la mente del niño, él estaría viendo ese fatídico día como una tragedia terrible. ¿Por qué tengo que salir de la alcoba de juguetes donde la paso tan rico para ir a estar con personas que no conozco, en un sitio que no conozco y cumpliendo tareas y responsabilidades? Pero este día de tragedia para el niño, cuando ya el niño crece y llega a los 10 años, él habrá crecido tanto que nunca jamás querrá pasar toda su vida metido en su alcoba jugando con juguetes. ¿Por qué? Porque la disciplina lo llevó a madurar, lo llevó a crecer y a entender que hay cosas mejores que estar jugando. Y ahora, cuando nosotros empezamos la vida cristiana, en la mayoría de nuestros casos, no empezamos con pruebas, ni empezamos con sufrimiento. Todo era hermoso. Qué lindo habernos encontrado con la rosa de Sarón, con el lirio de los valles, y disfrutamos del evangelio, y todo en nuestra vida es amor, paz y tranquilidad. El borracho dejó de ser borracho. El adúltero abandonó el adulterio. El belicoso abandonó las peleas. La mujer insujeta, desobediente y gritona abandonó eso. El esposo que maltrataba a su esposa abandonó eso, y todo es felicidad. Y quisiéramos que fuera para siempre así, pero no para siempre va a ser así. No para siempre va a ser un camino de rosas. No para siempre vamos a estar sin dificultad. Un día llegará también ese terrible día en el cual Dios nos sacará del cuarto de la comodidad y nos pasará por la prueba. Y lo que hacemos nosotros es suspirar por aquellos días. Pero un niño de 10 años o de 12 años o de 15 años no va a suspirar por los días cuando él estaba en su alcoba, en su cuna, rodeado de juguetes. No, porque ha crecido y madurado. Lo mismo debe pasar con nosotros. Dios nos concede momentos de gran gozo y en ocasiones nos da prosperidad, salud física y bienestar en este mundo, pero llegará el día en el cual Dios permitirá que sobre nosotros vengan dificultades para que crezcamos a través de ellas, porque no para siempre vamos a ser niños. Él nos quita los juguetes y nos expone a la prueba con el fin de madurar. Y gracias a nuestro Dios que Él está haciendo eso. Y lo que Dios está haciendo es prepararnos para la eternidad. Las pruebas y la disciplina nos conducen a ser más santos. En la eternidad vamos a ser perfectamente santos. Delante de la presencia de Dios vamos a ser totalmente puros. Y lo que Dios está haciendo aquí es llevarnos en una escuela para que crezcamos cada día más en santidad, de manera que esto nos prepare para la vida eterna. Dice Arthur Pym, qué corta es la vida para prepararnos para la eternidad.
¿Acaso entonces no vamos a someternos a Él? ¿Acaso entonces no vamos a confiar en su sabiduría? ¿Acaso entonces no vamos a estar de acuerdo en que Él ve y anticipa las cosas mucho mejor que nosotros? Entonces no vamos a cooperar con Él y vivir. Espero que la respuesta sea un por supuesto que sí. Por su gracia lo haremos. Dice en el verso 10, y aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Cuando dice por pocos días, se refiere a que por lo general los padres disciplinan, y especialmente aquí está el aspecto de la disciplina que el autor viene desarrollando, es el aspecto negativo, es decir, cuando es necesario que se use la vara. Lo que el autor dice es que los padres están usando la vara por poco tiempo. Bueno, no está bien que un hijo de 20 años, el padre coja el cinturón y le baje los calzones y le esté dando, ¿verdad? O sea, hay un tiempo en el cual eso ya no se hace. Ya ahora, pero lo que el autor está diciendo es que en el plano terreno la disciplina va mermando en la medida que uno crece. En el plano espiritual no sucede así. En el plano espiritual siempre vamos a necesitar de la disciplina del Señor. Siempre vamos a necesitar de los azotes del Señor. No se asuste cuando digo azote, porque estoy usando una palabra que nuestro autor usa aquí. Nosotros en cierto sentido vamos a ser siempre niños necesitados de la disciplina. Suele suceder que algunos creyentes, cuando han avanzado mucho en la fe y llevan mucho tiempo en la fe y a lo mejor no han pasado por pecados escandalosos, se vuelven confiados. Se vuelven confiados y creen que ya ellos están libres de los pecados que los jóvenes creyentes sí pueden cometer. Pero cuando usted lee la historia de los personajes más sobresalientes en la Biblia, va a encontrar que sus pecados más terribles no se cometieron iniciando la vida de fe, sino en muchos casos al final. Se descuidaron. La disciplina del Señor se necesita siempre, porque siempre vamos a estar propensos al pecado, y no importa la edad que usted tenga, ni el tiempo que usted lleva en la fe. Mire, ¿cuándo fue que David cayó en pecado de adulterio? No cuando era un joven que andaba en los montes rebelde, no. David cayó en adulterio ya siendo rey, llevando bastante tiempo como rey y habiendo recibido muchas revelaciones del Espíritu Santo. Si ustedes piensan en Noé, en su juventud no se emborrachó, sino en su edad madura, luego de haber visto la misericordia de Dios guardándolo de la muerte del diluvio, luego de estar viendo, de haber recibido esa bendición tan grande, maduro en su fe, encontramos a Noé dando un espectáculo horrible, desnudándose a causa de su borrachera. El peor pecado que cometió Moisés, lo cometió no al comienzo de su vida cristiana, sino al final, ya unos pocos días antes de su muerte, cuando él se rebeló contra la palabra de Dios. El corazón de Ezequías se volvió orgulloso, no cuando era un joven rey, sino al final de sus días, su corazón se llenó de orgullo. Miren, usted mismo puede comprobarlo, que hay ciertas enfermedades y ciertos problemas de salud que se tornan más graves en la edad madura. Por lo tanto,
nosotros siempre vamos a necesitar de la disciplina del Señor. Siempre vamos a ser niños necesitados del azote. Entre más tiempo pase, es posible que más necesitemos de la disciplina, porque tenemos la tendencia pecaminosa a volvernos confiados. Dice nuestro autor: ¿por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya Él nos ha mostrado que es deber de los pequeños obedecer a los padres, así se equivoquen en la disciplina. Es posible que un padre discipline a su hijo de una forma incorrecta, como cuando lo hacemos con rabia. Cuando un padre irritado disciplina a su hijo, por lo general, casi siempre su disciplina va a ser desproporcionada, porque está bajo la ceguera de su propia rabia. Pero Dios nunca nos disciplina así. Dios nunca está airado contra nosotros. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sobre nosotros ya fue derramada sobre Cristo. Pero Dios sí está interesado en nuestro crecimiento, y por eso Dios nos azota. Y aunque sus azotes nos parezcan muy fuertes y como que Dios es un juez cruel que está en contra de nosotros, nunca debemos olvidar lo que ya hemos aprendido en lecciones anteriores. Dios siempre nos disciplina con su amor. Y en este caso, el autor está resaltando la justicia de Dios. Dios nunca nos va a disciplinar más de lo que es justo o de lo que Él piensa que debe ser lo correcto. Cuando Él dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho más o mucho mejor? Lo que Él hace es un contraste. Lo que Él está es contrastando la disciplina terrena con la disciplina espiritual. Y el contraste consta en 4 aspectos, que son, bueno, la disciplina que nosotros recibimos cuando niños procedía de nuestros padres en la carne. La disciplina que recibimos como creyentes procede de aquel que es nuestro Padre celestial. Y hay una diferencia muy grande entre nuestro Padre celestial y nuestro Padre terreno. El segundo contraste que Él quiere mostrarnos aquí es que la disciplina que nuestros padres nos daban se realizó con un conocimiento imperfecto y posiblemente con un temperamento irritable. Pero la disciplina espiritual proviene de la infalible sabiduría y del amor incansable de nuestro Padre espiritual. Tercero, la disciplina que recibíamos en nuestra infancia se dio durante un tiempo, mas la disciplina espiritual se da para siempre, para nuestro bien espiritual. En cuarto lugar, la disciplina cuando niños era para nuestro bien temporal. La disciplina del Señor es para nuestro bien eterno. Así que este es el contraste que Él hace entre la disciplina terrena y la disciplina espiritual. Y la conclusión a la que Él llega es, bueno, si la disciplina del Señor es mucho mejor que la disciplina que recibíamos de nuestros padres, y a pesar de que la disciplina de nuestros padres no era perfecta, hoy día estamos agradecidos por todo lo que ellos hicieron, entonces ¿cómo será? O sea, ¿cómo es posible que no vamos a someternos obedientemente a la voluntad disciplinante de nuestro Padre y vamos a quejarnos y vamos a abandonar la fe a causa de la disciplina? Esto fue un choque terrible para los lectores originales de la carta. Algunos estaban pensando abandonar a Cristo porque los sufrimientos por los que estaban pasando eran dolorosos. No querían soportar más la aflicción, y el autor dice, pero ustedes no están pensando ni siquiera como un hijo natural, como un hijo terreno está pensando. ¿Por qué?
Un pequeño, cuando su padre lo disciplina, así su disciplina sea imperfecta y venga mezclada con la rabia, un pequeño no decide irse de la casa. Antes, por el contrario, se somete a su padre y lo venera. Entonces, ¿por qué ustedes, que son hijos no de un padre terreno, sino del Padre de los Espíritus, están pensando abandonar la fe y desmayar a causa de las aflicciones? Así que esta es una exhortación bastante dura, la que él está haciéndole aquí a los lectores. ¿Por qué no vamos a obedecer de una mejor manera, con una mejor actitud ante Dios su disciplina? Mire, y él dice aquí, ¿por qué no obedeceremos? Y usa esta expresión porque la tendencia natural de nosotros que heredamos de nuestros padres es a ser desobedientes. Y por eso es necesaria la disciplina. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, aquí está diciendo, hermano, la disciplina del Señor debe ser un trampolín para que usted se vuelva en un experto obediente. La disciplina lo que busca es que usted obedezca al Señor. Pero no es lo que siempre pasa. Cuando pasan esos días floridos del comienzo de la vida cristiana y empezamos a caminar por montes escarpados, entonces nos rebelamos contra Dios, cuestionamos a Dios y le decimos, pero Dios, esto no es lo que yo pensé que era el evangelio. Yo pensé que todo iba a ser distinto, pero eso se debe a que nuestra naturaleza todavía sigue siendo rebelde. El pecado residual que hay en nosotros nos lleva a rebeldizarnos contra Dios. Y la naturaleza humana es tan rebelde que Job, en el libro de Job se dice esto, que es algo duro para nosotros. Job capítulo 11, versículo 12. Esto es un golpe mortal para todos los humanistas y especialmente para los moralistas. Job capítulo 11, verso 12. Subráyelo y trate de memorizarlo. Dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, no hay que explicar nada, ¿verdad? Lo que el libro de Job está diciendo es que nosotros somos tan rebeldes, nuestra mente es tan ciega, somos tan torpes para entender cuál es nuestro bien, que hay más posibilidad de que veamos en la televisión la noticia de que una burra dio a luz un bebé humano a que una persona en su carne, en su naturaleza, se vuelva sabia. Eso es lo que él está diciendo. Eso es la depravación total. Nacemos en un estado de total depravación. Por eso es que las políticas que la alcaldía tiene para mejorar los problemas de violencia en la ciudad a través de la educación no sirven. ¿Por qué? Porque es más fácil que una burra para un bebé a que un hombre en su estado natural se vuelva sabio. Por eso es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, porque el evangelio sí está haciendo en nosotros lo que naturalmente es imposible. Pero cuando venimos a Cristo nos es dada una nueva naturaleza, pero hay un pecado remanente que queda en nosotros y todavía estamos luchando para dominar nuestra vieja naturaleza que es rebelde. De allí que se necesite la disciplina del Señor, porque Dios nos ama. Quiero aclarar algo aquí. Nuestro texto dice que Dios es el Padre de los espíritus.
el Padre de los espíritus. Esta frase, algunas personas con tendencia sectaria y herética dentro del cristianismo le han dado una explicación, han tratado de ampliarla y de profundizar en esta frase y de ir más allá de lo que el texto dice. Algunos llegan a la conclusión de que como aquí dice que Dios es el Padre de los espíritus, entonces Dios está creando espíritus nuevos de una forma constante. Siempre que un padre engendra a un hijo, Dios está creando un espíritu nuevo. Bueno, mira, es ir mucho más allá de lo que el texto dice. Realmente lo que el texto dice es sencillo y debe ser entendido a la luz del texto. Lo que el texto dice, y voy a usar aquí una explicación de F.F. Bruce. Él dice que el autor lo que nos dice es: así como nuestros padres según la carne son nuestros padres físicos o terrenales, así el Padre de nuestros espíritus es nuestro Padre espiritual, es decir, Dios. Eso es lo que él simplemente está diciendo. No hay que buscar en la frase Padre de los espíritus alguna cosa misteriosa. Y ahora, en última instancia, Dios es el Padre de nuestro espíritu y de nuestra carne, porque Dios es el que nos hizo, ¿verdad? Pero lo que el autor quiere mostrarnos aquí es que hay un sentido en el cual Dios condesciende con nosotros y nos permite llamar Padre a nuestros padres terrenos, aunque Él es el que nos hizo, ¿verdad? Pero hay una condescendencia que Dios tiene con nosotros, que nuestros pequeños nos llamen padres. Pero hay un sentido, o más bien el autor quiere resaltar que al único que se le puede llamar Padre de los Espíritus es a Dios, porque nosotros no tenemos la facultad de transmitir nuestro espíritu a nuestros hijos. Es Dios el que hace eso. Y tampoco tenemos la facultad de regenerar un espíritu que estaba muerto. Así que nosotros somos hijos de nuestro Padre también porque nuestro Dios ha regenerado nuestro espíritu que estaba muerto. Dios le ha dado vida a nuestro espíritu. Esto simplemente como una nota explicativa para que aquellos que les gusta consultar por internet, si encuentran alguna explicación rara sobre lo que significa Padre de los Espíritus, puedan ver que esto no es así. Pero a lo que quiero ir ya para la última parte de nuestro estudio, es que él dice aquí, ¿por qué no obedeceremos? ¿Qué significa en este texto someternos u obedecer al Padre de los Espíritus? Les traigo una cita de un puritano que es John Owen, el cual explica de una forma que no es fácil de entender, pero voy a intentar explicarla. Les leo textualmente lo que él dice. Él explica lo que es obedecer. Un conocimiento en el soberano derecho que Dios tiene para hacer con nosotros lo que Él desea porque somos suyos. Él explica que eso es someternos, que es una renuncia a nuestra propia voluntad, un reconocimiento de su justicia y sabiduría en todos sus tratos con nosotros. Someternos al Padre de los Espíritus es un sentido que el creyente tiene del cuidado y amor de Dios, con una debida comprensión de la finalidad de sus castigos. Dios tiene un fin, Dios tiene un propósito. Someternos al Padre de los Espíritus implica una diligente dedicación de nuestro ser con respecto a la mente y voluntad de Dios, hacia lo que Él nos llama de una manera especial en esa aflicción. Por la fe perseverante
en guardar nuestras almas de la debilidad y el desaliento. Someternos al Padre de los Espíritus y obedecerlo implica una total sumisión de nuestra voluntad a su voluntad en cuanto a la causa, género, tiempo y prolongación de nuestras aflicciones. Se los voy a explicar de una forma más exhaustiva. El término obedecer al Padre de los Espíritus significa varias cosas. La primera cosa es reconocer que Dios tiene el derecho soberano de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Suena tosco, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Nos sometemos al Padre de los Espíritus en medio de la disciplina o aflicción cuando reconocemos que Dios tiene el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. El salmista lo entendió así y por eso él pudo decir en el Salmo 39:9, Salmo 39:9, él dijo: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú, oh Dios, soberano, que sabes lo que haces y sabes por qué me mandas lo que me mandas y tienes un propósito bueno para tu gloria. Como yo sé todo eso, enmudezco, no hablo, porque tú eres el que lo estás haciendo. Así que obedecer significa callar delante de Dios, aún bajo el peso de la más grande aflicción. Difícil, ¿no? Bueno, suena muy bien cuando uno lo dice, pero en la práctica no es fácil. Pero a lo que el autor quiere conducirnos es a que eso se vuelva nuestra práctica. Callamos delante de Dios y no preguntamos el por qué Dios me ha mandado esto, sino que de una manera confiada esperamos en Él. Así no entendamos lo que nos está pasando. Así no lo comprendamos. Y ahora, podemos llorar delante de Dios en medio de nuestras aflicciones. El salmista lo hizo muchas veces. Podemos elevar nuestra angustia delante de Dios. El salmista lo hizo muchas veces. Pero lo que no podemos hacer nunca es cuestionar la providencia adversa que Dios nos manda. Miren, Dios es nuestro pastor y como tal está comprometido a conducirnos, como dice el Salmo 23, a manantiales de aguas cristalinas y frescas. Dios está comprometido con nosotros a conducirnos a los mejores pastizales, frescos y tiernos y llenos de nutrientes. Y en muchas ocasiones es posible que el pastor, que en este caso no soy yo ni Sergio, sino Dios, el pastor que nos quiere conducir a un valle rico en pastos tiernos, primero nos conduzca a subir la montaña a través de riscos y precipicios peligrosos. Y es posible que alguna de las ovejas, cuando vea ese camino estrecho y lleno de tantos riesgos y de tanta dificultad, diga: pero es que yo vi allá abajo unos pastos que también son verdes. ¿Para qué tengo que seguir al pastor a través de este camino tan peligroso? Pero el pastor sabe para dónde va. Y el pastor sabe para dónde conduce a las ovejas. Dios sabe para dónde nos lleva, así tengamos que pasar por cumbres escarpadas y llenas de riscos y peligrosas. Hermanos, es mejor estar con el pastor, y me refiero a Dios, ¿no? Es mejor estar con el pastor, así sea en un lugar difícil, que estar sin él en el lugar más hermoso. Atravesando el valle del dolor hay consuelo para nuestra alma,
porque el buen pastor va con nosotros. Cuando somos disciplinados por Dios y la aflicción viene a nosotros, como resultado hemos perdido algo que nos parecía valioso, que considerábamos importantes para nosotros, tendemos a cuestionar a Dios. Lo que el autor dice es: no hagas eso, venéralo, obedécelo, así como un pequeño obedece y venera a su padre. Segundo, sujetarnos al Padre de los Espíritus significa renunciar a nuestra propia voluntad. Hermano Julio, todo lo que usted dice es difícil. Bueno, nadie dijo que el evangelio era fácil. Por eso Cristo dijo que estrecha es la puerta que nos conduce a la salvación. Renunciar a nuestra propia voluntad, renunciar a nosotros mismos para que Dios sea el todo en nosotros. Y un ejemplo de cómo es esto, porque esto puede convertirse en algo abstracto, pero quiero mostrarles un ejemplo de lo que significa someternos al Padre de los Espíritus en el sentido de renunciar a nuestra voluntad y dejar que Dios sea todo. Y este caso es Aarón. Aarón está sirviendo a Dios. Es el profeta de Dios, ha sido la voz de Dios para el pueblo, un siervo fiel de Dios, ayudante de Moisés. Han construido el santuario, un hombre fiel. Y un día Aarón tuvo que enfrentarse sin anestesia y sin haber recibido lecciones como las que estamos recibiendo aquí, a la repentina muerte de sus dos hijos. Ellos fueron exterminados por Dios mismo porque se atrevieron a ofrecer fuego extraño. Estaban en el culto, contentos, felices, cuando de pronto Aarón ve que de la presencia de Dios sale fuego y los quema y quedan carbonizados, achicharrados. ¿No lo prepararon? Él ni siquiera se imaginó que eso iba a pasar. Sus dos pequeños hijos, los amados de su corazón, eran coministros, servían en el templo. Él estaba, por decirlo así, con ese orgullo natural del padre cuando ve que su hijo es lo que él quería que fuera. Y mueren. En menos de un minuto están muertos. Allí están carbonizados. No lo prepararon para ello. Y para colmo, ni siquiera tiene tiempo de pensar, de procesar el asunto. Moisés viene e inmediatamente le dice, y esto está en Levítico 10:3. Levítico 10:3, sin tiempo para procesar nada, le dice Moisés: Aarón, esto fue lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Bueno, aparentemente la respuesta de Moisés, pues yo no le veo consuelo por ninguna parte. ¿O sí? Para colmo que la aflicción viene sin anestesia, sin preparación, la respuesta que Dios tiene no es aparentemente nada consoladora. Pero la Biblia nos muestra que Aarón respondió como debe hacerlo todo creyente que ha renunciado a sí mismo por causa del Evangelio. El verso 3 dice: y Aarón cayó, enmudeció. Fue lo que Dios quiso. Él mantuvo su paz, creyendo en su corazón que Dios siempre busca lo mejor. Hermanos, esto traerá reposo a nuestro corazón, saber que mi Dios designa lo que es mejor para mí, así no lo entienda. Tercero, sujetarnos al Padre de los Espíritus significa reconocer la justicia
y la sabiduría de Dios en su trato con nosotros. Obedecer a Dios y sujetarnos en medio de la aflicción significa que reconocemos que Dios es justo y que Dios es sabio, incluso en el trato que Él tiene con nosotros. Hermanos, y esto como aplicación, aprendamos del salmista, quien bajo las aflicciones de las providencias adversas pudo exclamar con un corazón sujeto: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Anótenlo porque es un texto bueno para memorizar. Salmo 119, 75. Siempre que nos venga la aflicción, hacemos bien en reconocer quién es el remitente de esa aflicción. Como dijo Job, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Él reconoció de parte de quien en últimas venía esa aflicción. Aunque la adversidad nos parezca muy dura y su dolor nos parezca insufrible, debemos reconocer que Dios es misericordioso, que Él no nos manda todo lo que merecemos. El Salmo 103:10, otro texto para memorizar. Salmo 103:10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Eso es una misericordia. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias, Dios, que no haces eso. Si no, nuestras aflicciones tendrían que ser muy grandes. Mire, si Dios nos tratara conforme a sus estrictas reglas de justicia y nos diera lo que merecemos por nuestros pecados, hace tiempo que hubiésemos sido consumidos. Por eso les doy otro texto para memorizar. Y estos textos nos van a servir cuando pasemos por la aflicción. Salmo 133. Si no fuera por la misericordia de Dios, estuviéramos en el infierno. Y no, como algunos dicen, es que esto que estoy pasando es un infierno. Eso no se parece en nada al infierno. Dice el Salmo: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ninguno de nosotros. Los impíos, cuando son visitados por las aflicciones, por las tragedias, ellos lo que dicen es: injusticia, injusticia, Dios es injusto, me está mandando cosas que no merezco. Cuando el creyente recibe la adversidad, él proclama la justicia de Dios. Reivindica la justicia y la sabiduría de Dios. Y no decimos injusticia, sino tú eres justo, pero misericordioso, porque no me has dado conforme yo merezco. Hermanos, un ejemplo práctico de esto está en Nehemías capítulo 9, versículo 32. Aquí está Esdras con el pueblo y se dirigen al Padre, a Dios, y ellos dicen esto. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestro pueblo, a nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, a nuestros padres, desde el día de los reyes de Asiria hasta hoy. Y escuchen cómo concluyen ellos la oración. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Esa es la actitud con la cual el creyente recibe la disciplina del Señor. Y cuarto, ya para finalizar,
sujetarnos al Padre de los Espíritus requiere de nosotros, y aunque parezca una redundancia, requiere de nosotros un actuar activo. Requiere de nosotros un actuar activo. Sujetarnos o someternos por algunos puede ser entendido como una actitud pasiva, y voy a dejar que las aguas pasen sobre mí, y voy a dejar que la aflicción pase sobre mí. Eso no es someternos al Padre de los Espíritus. Requiere un actuar. Hemos andar en los preceptos de Dios, obedeciendo sus leyes, en obediencia a lo que Él nos manda en medio de la disciplina. Porque eso es lo que la disciplina busca, que seamos obedientes. Miren, por un lado no debemos ser rebeldes, murmurando de los caminos que Dios nos traza, pero por el otro lado debemos ser obedientes. Así que no es algo pasivo. Entre más dura es la disciplina, más obedezco al Padre. Y si la disciplina dura, que mi corazón no me tiente a decir: pero Señor, estoy obedeciéndote. ¿Por qué la disciplina sigue? Bueno, Dios quiere que seamos más obedientes. Estamos obligados a ser sumisos a la palabra de Dios. De modo que nuestro pensamiento sea formado, que nuestro camino se rija por la palabra de Dios. Miren, vuelvo a insistir, no se trata solo de soportar o sufrir la voluntad de Dios, sino un hacer la voluntad de Dios en medio de la disciplina. Y el autor nos dice que cuál es la consecuencia si hacemos esto. La última frase del versículo 9: viviremos. El resultado de someternos obedientemente a la disciplina del Señor es la vida, es nuestro bien. El bien que Dios tiene para nosotros es la vida que procede de la santidad, de esa santidad activa en la cual Dios está comprometido con nosotros. Hermanos, concluyo con esto: no será para nuestro bien, sino para nuestro desastre espiritual, si no nos sometemos en obediencia a la disciplina del Padre. Preguntas, inquietudes. Pastor, dentro de la obediencia que los hijos deben tener hacia sus padres, me gustaría que explicara un poco cuándo nosotros como hijos podemos llegar a decir no. ¿En qué momento de pronto puedes hacerlo? O sea, ¿cuándo un hijo puede decirle al padre no? Sí, pero no en rebeldía, sino en cuándo decir no. Bueno, hay un principio que el apóstol Pablo en sus cartas pone, ¿cierto? En el sentido de las relaciones de sujeción, ¿no? La esposa para con su esposo, el ciudadano para con el rey, el hijo para con el padre, y es en el Señor. Así que si el padre le manda a su hijo a que tome trago para que aprenda a ser macho, en amor y en sujeción, él puede decirle no. Cuando el padre incita a su hijo a hacer algo que viola la ley de Dios, el hijo está autorizado por Dios para que diga no, guardando el respeto y guardando la veneración que él tiene hacia su padre. Otra inquietud, hermano Leonardo. Pastor, si somos nuevas criaturas creyentes, ¿Sí somos qué? Si nuevas criaturas somos creyentes, entonces la disciplina del Señor nos cubra los hechos pasados cuando no éramos creyentes. ¿Será? Porque yo lo he entendido así. Ok,
En los temas, en las sesiones pasadas, hemos insistido y hemos dicho que aunque la disciplina del Señor nos puede venir para corregir ciertas tendencias pecaminosas que hay en nosotros, nunca jamás podemos ver la disciplina como una forma de purgar nuestros pecados, porque el purgatorio no existe ni siquiera en ese aspecto. Toda la culpa, la ira, la condenación por nuestros pecados cayó sobre Cristo y ya no cae sobre nosotros. La disciplina que nos manda el Señor tiene como fin que seamos formados a la imagen de su Hijo. Porque si Cristo mismo necesitó la disciplina, aunque Él no cometió ningún pecado, entonces mucho más nosotros. No creo que sería de mucha honra para Dios y de mucha exaltación para la gracia de Dios en Cristo, si cuando nos viene una aflicción pensamos o relacionamos que es un castigo que nos manda Dios a causa de los pecados que cometimos antes de ser cristianos o incluso siendo cristianos. No, no. Recuerden que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que esto no es algo de nosotros, sino que es don de Dios. Dios quiera que tengamos la oportunidad de, luego de salir de esta serie, dar una serie sobre la gracia, porque es necesario que se mantenga el sano equilibrio. Así que no pensemos que la disciplina es como una forma de purgar nuestro pecado. Hablando no tanto de disciplina, sino de esos pecados que tuvimos antes de conocer al Señor. Okay. Vamos por ese lado. Ok, bueno, no sé si era por ese lado. Mira, Dios es tan misericordioso que en ocasiones nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. Dios no permite que nos lleguen las consecuencias naturales que debieran venir a causa de nuestros pecados. Y eso es una muestra de misericordia. Pero si las consecuencias naturales de nuestro pecado, ya sea antes de conocer a Cristo o después vienen, bueno, eso no es purga, no es que Dios nos esté castigando por nuestro pecado, sino que es la consecuencia de nuestro mal. Si un joven se casa mal, si sus padres con lágrimas le dicen: hijo mío, no te cases con esa muchacha, no es creyente, es incrédula, mira cómo viste, es vulgar, es obscena, está interesada en mostrar su cuerpo a los hombres, pero este hijo desatiende las instrucciones de su padre, se casa con esa mujer, él llega a la fe, el Señor lo salva, lo perdona, pero si su esposa no llega a la fe, es muy posible que él tenga que sufrir por el resto de sus días la consecuencia de haberse casado con una mala mujer, y es probable que ella le sea infiel, es probable que él tenga que sufrir mucho. Entonces las consecuencias naturales de nuestros pecados es muy posible que nos acompañen aquí, pero Dios es misericordioso con nosotros. Dios es misericordioso. Bueno, el tiempo se nos fue, así que vamos a dar gracias al Señor y nos vemos el domingo próximo a las 9:30 de la mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, cada día que estamos estudiando esta carta, nos damos cuenta de que tu palabra es una riqueza inagotable de sabiduría espiritual para el alma. Gracias, Dios, porque no necesitamos ir donde el psicólogo, no necesitamos ni siquiera estar buscando tantos consejeros, sino que tu palabra nos va instruyendo y ella nos lleva cada día en un crecimiento constante a la imagen de Cristo.
Oh Señor, permite que esta palabra que hemos estudiado hoy se arraigue en nuestro corazón. Espíritu de Dios, escríbela en nuestro corazón y que nunca se nos olvide, para que cuando pasemos por el valle de la aflicción podamos con obediencia gozosa someternos a tus preceptos, aunque no los entendamos, y que esto nos conduzca a ser más obedientes al Evangelio. Bendícenos, oh Dios, y bendice a los hijos que están aquí, que todavía están bajo la autoridad de sus padres. Permite, Señor, que esta lección que hemos aprendido hoy les conduzca en sus corazones a ser obedientes. De lo contrario, la muerte temprana les espera. Ten misericordia de todos nuestros hijos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.